Sí, ¿cómo te va, sociales, Reinaldo? Gracias qué por sé yo. venir. Gracias por estar con nosotros en el programa. La ¿Cómo primera va? vez, ¿no? La primera Sí. vez en el programa, hacía bastante que no venía al canal. Bienvenido, bienvenido. Gracias Bien, por muy estar bien. con nosotros. Estamos hablando de Francisco. Sí, escuché ahí el final. Chile, y bueno, la pregunta que nos hacemos todos es que ¿finalmente va a venir? ¿Crees que va a venir en algún momento o no? Sí, seguramente sí, ¿no? No soy un especialista en temas del Vaticano. Más que esperar, deseo, como muchos argentinos, que esté acá. Yo soy una persona de una fe muy flaca, pero me parece que él es una figura extraordinaria, ¿no? Sería una pena que no venga a la Argentina. Creo que hay un defecto acá en Argentina, es que todos quieren el Papa a su medida. Es una defección que tenemos los argentinos. Queremos armar el Papa a nuestra imagen y semejanza, ideológica, política, personal. Creo que hay que empezar a ver al Papa como lo que es. No es más Bergoglio, es Francisco y una figura mundial importante, ¿no? ¿Y crees que le interesa lo que pasa políticamente, que son gestos políticos lo que manda, o simplemente hace lo que quiere, lo que siente y no le importa mucho más de lo que se especule con sus fotos, con sus rosarios, con sus cartas? No, evidentemente el Papa es un hombre inteligente, un hombre de la política. Creo que algunos gestos manda, otros no. Otros son señales que todos quieren ver o creen ver, interpreta cada uno para su lado. Pero creo que hay algunos mensajes, ¿no? Pero tampoco hay que dimensionarlos con tanta gravedad. Yo siempre creo que hay que mirarlo, insisto, como una figura mundial muy preponderante, muy fuerte. Es un líder espiritual que tiene gesto político, porque la Iglesia para mí los tiene, pero me parece que hay como un abuso de la interpretación del Papa que yo quiero, ¿no? Entonces, para algunos en algunos momentos es kirchnerista, para el otro en un momento era liberal. Pasó algo muy curioso, era el principal adversario, entre comillas, político del kirchnerismo. Cuando llegó al Vaticano parecía el principal amigo del kirchnerismo, ¿no? Y yo creo que no debe ser ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni tan calvo ni con dos pelucas, o en este caso con dos sotanas. Creo que hay que analizarlo con un poquito más de racionalidad, ¿no? Él paralelamente igual se lo ve muy cercano a mucha gente del kirchnerismo, pero por ejemplo es muy amigo de Esteban Bullrich. Por supuesto, Esteban Bullrich claro. es una persona muy creyente, y tiene una historia de vida muy así, con un milagro que le pasó con una hijita que se salvó de una enfermedad que parecía que iba a ser terminal, una persona de una fe muy importante, y es muy cercano y lo va a ver asiduamente. ¿Y pensás que ha habido un abuso por parte de la política con respecto a la figura del Papa? Viste que cuando hay elecciones salen todos a buscar la foto. ¿Sirve, suma votos? Yo creo o no? que pasa, yo creo que pasa. A lo mejor hay algo de responsabilidad también en el Papa o en su entorno. Qué sé yo, sacarse una foto con el Papa es como que te da garantía de algo, ¿no? De que sos bueno, que honesto. sos mejor. Claro, es como andar con una remera de UNICEF. No, laburá para los chicos en todo caso, no te pongas una remera de UNICEF. Sí. O hacelo y hacé las dos cosas, sacate la foto y después laburá por los que menos tienen, ¿no? Que en definitiva es lo que debería pasar. A mí sí me alarma esto de que todo el tiempo quieren acomodar al Papa a una necesidad coyuntural. Y me parece que va mucho más allá. Yo creo que él hizo un aporte en un momento de la Argentina y quizás se malinterpretó. Cuando él decía cuiden a Cristina, decía cuiden a la democracia argentina. Como creo que lo haría ahora si peligrara por alguna circunstancia el gobierno de Mauricio Macri. Me parece que tiene una mirada un poquito más amplia y creo, insisto, para mí yo estoy convencido de esto, que cada uno lo trata de acomodar al sombrero. Cada uno acomoda la cabeza al sombrero que tiene ya ideológico, ¿no? Y si él viniese, ¿no se acabarían ese tipo de especulaciones? Viste que tiene mucho portavoz el Papa también. También es verdad Muchos se eso. adjudican... Demasiado, sí, sí. demasiado. Hoy ¿No salió un sí, comunicado. ¿no crees que ensucia? Hoy la iglesia sale a cruzar, ¿no? Algunos. Sí, yo creo que sería bueno que el Papa venga. A ver, sería fantástico. Me parece que lo merece él, lo merece la gente que trabaja con él. Yo conozco a media docena de los sacerdotes que trabajan en barrios humildes en la Argentina, con algunos tengo amistad, y la verdad que están ahí porque los puso Bergoglio en su momento. Es decir, es un tipo muy preocupado por la cuestión social. Me parece que sería fantástico que venga a la Argentina. Yo me imagino que lo debe preocupar un poco el tironeo. Acá todo el tiempo, discutimos a Messi, acá qué sé yo, discutimos a Messi, discutimos al Papa. Somos un país raro, somos un país tremendamente exagerado, ¿no? Pero tenemos Papa, ni el Papa quiere venir, es como muy Es raro, fuerte. ¿no? Si vos lo contás- Messi no quiere Pará. jugar en las elecciones, sí, Es curioso. el Papa no quiere, algo nos pasa, el Está problema es bien, nuestro igual, está sí. bien que nos veamos un poco, porque reírse de uno mismo también es un gesto de inteligencia. La verdad que somos somos un país exagerado, para lo bueno y para lo malo. Es un país pequeñito de 40.000 personas, tiene un papa. Es impresionante. O tiene 40 un millones, Messi, sí. o tiene 3 premios Nobel de Ciencia. Pero es un país que después tiene 30.000 desaparecidos, donde tiran gente al mar, o donde nos matamos por una discusión de cualquier tipo.
creo que me parece que habría que hacer un esfuerzo grande en relación al Papa, puntualmente, en general, con todos los temas, pero con el Papa, de ser más racionales. Y lo dice alguien, insiste, que tiene una fe flaquita, ¿no? Y estas cuestiones de esta división de la famosa grieta, ¿no crees que él podría unir mucho más? Porque yo imaginábamos, ¿no? Él en su homilía y representantes de todas partes, de todos los sectores, ahí sentados. Sería fantástico. Y su palabra, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Por lo menos a aquellos que dicen que creen en el Papa, la verdad que una de las principales características no sé, yo no soy tampoco un experto en catolicismo, ¿no? Pero el perdón es para mí el gran aporte que hace el cristianismo, y que me perdonen todos los que manejan teología, pero es como lo siento yo, es el perdón. Me parece que es la misericordia, el perdón, son palabras muy potentes. Quizás el Papa podría hacer algo, sí, podría hacerlo. Y si no es el Papa no hay nadie, Dios directamente. Es que tenés razón, sí. es que si no son esos tipos a los que todos respetamos, claro, independientemente... Estamos sobre todo, ¿no? Me parece que podría ser. Ahora, por algo el Papa sigue evitando la Argentina. Y creo que eso no habla mucho del Papa, habla más de nosotros. Habla más de nosotros como sociedad que de si el Papa viene, no viene, si especula, no especula, ¿no? ¿Crees que esta reacción que hemos tenido ante el Papa que va a Chile tiene que ver un poco también con estos celos que nos da de que finalmente nunca venga a la Argentina? Hay un poco de rivalidad también entre los países. Viste que los argentinos somos muy egocéntricos y creemos que todo termina acá y que los problemas, digamos, hay problemas en el mundo, el Papa es un Papa del mundo, es un Papa de todos también, pero ¿crees que el hecho puntualmente de que vaya al país vecino, a Chile? Yo estuve el otro día en Chile un ratito y están fascinados con esto, están fascinados, se han preparado un despliegue impresionante porque van a ir millones de personas de toda Latinoamérica. ¿Crees que nos molesta por acá? ¿Por ese lado, por el lado egocéntrico que tenemos? No lo sé, puede ser, la verdad que no lo sé. Uso una frase que no se usa mucho en el periodismo. No lo sé, no tengo ni la menor idea. Yo creo que hay mucha gente que le duele que el Papa no venga. Me parece que eso sí lo comprendo. Ese punto a lo mejor lo comprendo. Digo, che, sé yo, lo quiero ver, lo quiero escuchar en vivo. Eso lo puedo entender. Pero me imagino que el Papa maneja razones que a lo mejor se nos escapan a nosotros. ¿Qué sé yo? A lo mejor no estará considerando que todavía la Argentina está con un nivel de tranquilidad. Hoy hubo gente que festejó que Timerman no fuera a atenderse a Estados Unidos. Es fuerte lo que una nos persona pasa. enferma de cáncer, ¿no? Sí. A veces te digo una cosa, yo a veces miro y me provoca una tristeza, digo, la pucha, digo, ¿cómo puede ser? ¿Qué cuestión ideológica te puede llevar a decir algo así, no? Me parece que eso que veo yo y que ves vos y que ven todas las personas que quieren mirar críticamente lo que pasa en la Argentina, lo debe ver el Papa. Lo debe ver el Papa. ¿Y cómo hacemos para saltear la trampa de caer de un lado y del otro? Y de tener una mirada objetiva, de seguir adelante, de pensar en un país hacia el futuro, de cerrar algunas heridas. ¿Sabes qué siento todo el tiempo? Sí, discúlpame, Reinaldo. Siento todo el tiempo que nosotros nos quedamos en los 70. Hay una herida que nunca terminó de cerrar. Y todo el tiempo volvemos ahí. Y no podemos saldar algunas deudas. Una historia muy pesada con la sangre que han corrido. Vos recién decías 30.000 desaparecidos. Y todavía nos cuesta eso, nos cuesta asimilar eso, de alguna manera reconocer esa parte de la historia y continuar, seguir adelante. ¿Se va a poder en algún momento o crees que no? ¿O cuánto va a tardar? Otra vez digo, no sé si efectivamente solo viene de ahí, quizás venga de más atrás. Hoy me acordaba con lo del cáncer, con el Viva el Cáncer le dijimos, le pintamos Viva el Cáncer a una persona que se moría en los 50. Esto tiene alguna similitud. No sé si viene solo de ahí. O sea, que yo no creo que haya que tener miradas objetivas porque son imposibles. Yo no tengo una mirada objetiva. Personal, quise decir. Sí, está bien, pero digo, a veces lo aclaro porque mucha gente me dice, uy, qué bueno, tenés una posición objetiva. No, yo tengo mi ideología y desde muy chiquitito. Subjetiva, de verdad. Claro, yo tengo una mirada de los hechos. El esfuerzo que creo que hay que hacer para mí es, por un lado, sostener esa mirada ideológica, ese perfil ideológico, pero con honestidad. Con honestidad. Flaco, si te das cuenta que algo está mal, está mal. Y entender que hay cuestiones que son preideológicas, prepolíticas, la cuestión humanitaria, no sé, hasta la inseguridad. Sí, hay cosas que no entran en discusión. La salud, que en Argentina ningún chico pase hambre. Sí, la educación, Después podemos discutir si hay políticas, evidentemente la política que hace este gobierno es distinta al gobierno anterior, en casi todos esos rubros. Pero eso es otra cosa, lo dirime la gente cada vez que vota. Lo que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista del periodismo es analizarlo, contarlo, explicarlo. Obvio, qué sé yo, no sé, vos tomás 2 tapas de diario, no sé, La Nación o Página 12, miran completamente distinto.
Lo que no pueden hacer es obviar los hechos. Y creo que eso pasó en la Argentina. Si estamos con una cuestión que en el periodismo tenemos que terminar de debatir, es que durante muchos años había dos miradas sobre un mismo hecho. Este vaso es negro. Ahora, lo que ha pasado en Argentina es que por la locura de la polémica, la grieta, como lo llames, empezó a verse uno blanco y uno negro. ¿Por qué? Porque les convenía. Entonces, la verdad, el hecho, que es el único objetivo, la copa es negra, dejó de ser importante. Era más importante cómo esto, diciendo que era negro o blanco, afectaba al otro. Y yo creo que eso es algo que tenemos que debatir fuerte en el país si queremos mejorar la calidad de los productos periodísticos. ¿Sabes algo que a mí me llama mucho la atención? Yo que vengo de otro palo, ¿no? El hecho de que a una persona que piensa diferente a vos es considerada tu enemigo. Eso que ha pasado en los últimos años. Es decir, acá somos muchas personas todas las noches, todos pensamos de una determinada manera, como cada uno ahí en su casa también, pero nada me transforma en enemigo de nadie. Salvo una persona que avale, no sé, un golpe militar, bueno, obvio, digamos, hay obvio. cosas, digamos, o que avale un hecho de corrupción, digamos. Hay cosas que... Hay límites, obviamente, sí. Pero en cuestiones que tienen que ver, vos recién decías, en cuestiones básicas, elementales, salud, educación, seguridad... ¿Por qué? ¿En qué momento? Que de hecho le pasó mucho al periodismo también. Gente que se ha criado junta, que se ha educado, que se ha formado, que ha laburado junta, terminaron siendo prácticamente enemigos, peleados a muerte. Sí, es como ¿Por qué si pasó? Yo creo que se ha futbolizado, a mí me gusta mucho el fútbol, se ha futbolizado la política y la vida argentina en general. Mira, en la cancha se suele gritar, ¿viste? No existís, le grita. Y si el otro no existe, no hay partido de fútbol. Esta idea de que el otro no existe se trasladó a la política argentina, ¿no? El otro existe, hace política, o hace periodismo, o es un intelectual que tiene otras ideas que las tuyas. Y me parece que ahí hay que hacer un gran esfuerzo de aceptación. Un gran esfuerzo de aceptación. De entender que hay otra gente que piensa distinto. Y en democracia, que sigue siendo un sistema bastante pobre para resolver los problemas de la gente, es el único sistema que dirime esas cuestiones. Sí. Y vos sabés que Argentina, yo depende del día como me levanto, ¿no? A veces me pongo optimista, digo, la pucha, con todos los bolonquis que hay en el mundo, en Argentina se tramitan los conflictos con bastante racionalidad. Más allá de los episodios de violencia terribles en la plaza el otro día. Vos fíjate, terminó un gobierno de 12 años y lo reemplazó otro gobierno. Además que venía con el karma de que no era de los partidos mayoritarios, sin embargo gobierna, está en minoría y gobierna y tiene mucho poder, además tiene mucho poder. Es decir, me parece que hay cosas que están bastante mejor de lo que pensamos en ese aspecto, ¿no? En el aspecto político. Después cuando me voy al enfoque chiquitito, ahí sí me preocupo más. Me parece que insisto con esto, ¿no? A ver, no puede ser que los que aplaudían todo antes, ahora critiquen todo. Algo anda mal. Y al revés, ¿no? Los que criticaban todo antes ahora solo aplauden. Me parece, qué sé yo, no sé, en mi concepción del periodismo, todos los gobiernos, el mejor de todos hace cosas malas, tiene corrupción, por lo menos por experiencia, hace 30 años que cuento la política. Y el gobierno que me parece a mí mejor, cuando digo mejor o peor son la perspectiva, bueno, y un gobierno que a mí me parece genial, hace cantidad de barbaridades, tiene funcionarios corruptos. Lo que pasa que, bueno, ahí los dos elementos de control importantes en una sociedad, que son la justicia y el periodismo, han para mí en estos últimos años dejado mucho que desear. La justicia es clave en ese aspecto. Clave. ¿Cómo hacer para adecentar institucionalmente un país? ¿Y crees que la televisión, el periodismo, los medios se han transformado un poco en la justicia en sí misma? Yo creo ¿Ocuparon ese lugar? Es que hubo y hay una gran tentación. Mirá, yo recuerdo... para mí mi gran maestro como referencia periodística y literaria incluso es Tomás Eloy Martínez. Él decía que el periodista no tenía que transformarse en un fiscal de la patria. El periodista tenía que contar, porque si vos te convertís en una suerte de gran fiscal, de superhéroe, después el ego te traiciona, te termina traicionando. Terminás haciendo cosas más vinculadas a lo que quieren escuchar que a lo que vos tenés que contar. Más vinculada a quedar bien con la línea editorial de tu medio o con tus anunciantes o con tu propio ego, todavía más mezquino todavía, en función de tu conveniencia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para mí la gran apuesta es contar lo que pasa, explicarlo, periodismo de investigación, contar lo que alguien no quiere que se cuente,
Eso es el laburo, no es tan complejo. ¿Y en qué momento la opinión se transformó en algo más importante que es el dato concreto, el dato crudo? Porque vos recién decías que me parece tal cual, ¿no? Nada más real que el dato, que la información. Recién decías, una copa es una copa, no es ni un vaso ni una taza. ¿En qué momento, desde los medios, desde el periodismo, hablo desde el 83 a la fecha, ¿no? Desde la vuelta a la democracia a esta fecha, el periodismo ocupó un lugar donde la opinión, el yo creo, fue más importante de lo que verdaderamente es? Sí, tampoco sé cuándo pasó exactamente. Yo creo que después sí hubo una suerte de deformación. Antes era muy fuerte la posibilidad de tener los datos, de tener la información. Yo vengo del periodismo gráfico donde si vos no tenías un dato te volvías a tu casa. Yo me acuerdo haber hecho la beca de Clarín allá por el 88, 89 creo, y llevar mi primera nota y me la leyó... Antes de Google. Sí, obvio, claro. Escrita a máquina todavía. Y el celular y todo. Y ¿sabés qué me dijo? Volvé a tu casa. Cuando traigas los datos que tenés que conseguir para la nota, si no, no vengas al diario. Durísimo, pero me sirvió para todo el viaje. Nunca más vine sin algo de información, porque la información era lo más trascendente, era lo importante, lo que tenías que tener. Yo creo que eso se alivianó, creo que es un fenómeno complejo en cuanto a que parece como que lo más destacado es opinar, que lo más importante es interpretar lo que pasa, no contar algo de lo que pasa. Pero creo que son múltiples factores, porque también, fíjate, antes era común tener en los medios de comunicación, en todos, desde los diarios a los medios electrónicos, equipos de investigación. ¿Cuáles son en este momento en Argentina? Tenés muy buenos periodistas de investigación, se han hecho buenas investigaciones, también en Argentina, esto hay que decirlo. Sí, lo de Alconadamón ha sido tremendo. Lo de Alconadamón, sí. Hubo programas de Jorge Lanata también. Muy interesante, yo lo que puedo discutir ahí, a veces si solo... A mí a veces me preocupa que solo se focalice a un sector político. Digo, cuando un programa, un medio, un periodista solo focaliza a un sector político, algo me suena mal, ¿no? Porque en general el periodismo de investigación tiene que ser incómodo para todos. Ahí me gusta lo de Alconada, que de pronto te trae arriba. Yo hablé cuando publicó lo de Gustavo Arribas, yo hablé con Hugo y charlaba esto. Y me dice, mirá, yo encontré que decía Gustavo Arribas. Si decía debido, ponía debido. Si decía, no sé, vudú, ponía vudú. Pero las 5 transferencias fueron para Arribas. Ese es el periodismo que hay que recuperar. ¿Cómo es hacer periodismo hoy y con respecto al gobierno anterior? ¿Siempre fue igual? ¿Te manejaste obviamente igual, pero en el contexto en el cual te movías? Pues se discute mucho tiempo, también se discutía en el gobierno anterior, la libertad de prensa, se puede decir, qué no se puede, a quién molesta, llaman más, llaman menos, aprietan, mandan a sacar periodistas, cortan cabezas. También es complejo contarlo en poco tiempo, porque yo sí creo que lo que vimos todos, el gobierno anterior optó por construir medios, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? Y me parece terrible. Mirá la situación de los trabajadores. Yo soy un trabajador de los medios, a mí me preocupa lo que le pasa a los trabajadores. Después los empresarios, qué sé yo, que rindan cuenta, si tienen que ir presos, vayan presos. Muchos, como algunos colegas acá, lo habrán dejado debiendo plata. Es decir, la angustia que están pasando muchos colegas en este momento es horrible. Y tiene que ver un poco con esto de inflar medios o que empresarios que no son de los medios se ocupen de los medios, ¿no? Para otras razones. Sigue pasando, ¿eh? Hay importantes grupos de medios que tienen los medios porque de plazo con eso ganan una licitación o presionan y hacen que un ministro firme algo. A ver, creo que fue un proceso muy complejo todo lo que ha pasado en los últimos años, que tiene que ver con múltiples factores. Primero, con esta visión del kirchnerismo de tener medios, una aplicación defectuosa de una ley súper necesaria como la ley de medios. A mí me parece que una ley de servicios audiovisuales, ¿cómo no vas a tener en un país una ley de servicios audiovisuales? Es ridículo. Lo tiene Estados Unidos, Francia. O sea, no es una idea del comunismo internacional, es una idea central de la política en un país. Bueno, pues que se discuta la concentración de los medios, hay que discutir la concentración de los medios. El mapa de los medios lo tiene que definir no el poder económico, sino los congresistas, los legisladores. Y la verdad que yo creo que el kirchnerismo malversó una ley que era positiva, la terminó aplicando solamente en su batalla con Clarín y bueno, y así terminó. No sé qué vendrá ahora. Para mí hay que volver a discutir en todo caso una ley de medios. Me parece mal que se haya derogado por decreto, que haya costado tanto su aplicación, pero no dejo de ver que el kirchnerismo la malversó, la usó a su necesidad. Y ese es el gran problema. Cuando vos haces una reforma grande en un país, y esto vale también para la reforma previsional, fíjate, Santiago, requerís de consenso, mínimos consensos. O sea, la democracia argentina, lo que para mí adolece es que tiene casi una actitud caníbal. O sea, la gran apuesta es que al otro le vaya mal, no que vos generes una alternativa
a ese proyecto político. Hace años que es como una especie de péndulo, ¿no? Entonces estamos todos apostando a ver si se cae, Y particularmente si a vos, fracasa. tu trabajo como comunicador, como periodista. ¿Cómo lo viví? Sí, sí, antes y ahora. Sí, yo lo vivo más o menos igual, la verdad. Antes probablemente te llamaban más, se enojaban más. Considero que hubo dos etapas. Para mí hay dos kirchnerismos, uno hasta el 2007 y otro después del 2007. En lo económico, en lo político, en la relación con los medios. Creo que es muy marcada la diferencia. La 125 fue. La No, el 125, antes y el sí, después. los abroqueló, los blindó, los enojó con parte de la Ahí sociedad. nos peleamos todo con todo. Sí, fue un Sí. momento triste para el país. Sí, yo creo que fue un tema. Pero bueno, algo para que revise Aparte vos sos de Rosario, lo debes haber vivido. Sí, ¿sabés la locura Sí. que pasaba? Yo me acuerdo. Vos tenías intendentes peronistas que habían ganado con el 70% de los votos y te decían, me putean en la calle. Sí. No lo podían creer. Bueno, para mí es uno de los grandes errores. No la idea de tratar de hacer cosas con las retenciones. ¿Cómo se manejó? Yo creo ¿Cómo que se se manejaron manejó? mal. Muy mal. Y además, escúchame, yo que me considero ahora para definirme biológicamente, siempre, no sé, de izquierda o con una visión más socialista, yo la verdad, si te vas a pelear con los grandes actores del campo, peleate por una reforma agraria, no por modificar 2 puntos las retenciones. Igual, con los grandes del campo que se peleaban no están en el campo. No, también está Sí, claro. Sí, también. por favor, sí. ¿Quién quiere? María Julia. Buenas noches, Sí. perdón, ¿eh? Hola, buenas Sí. noches. Buenas noches. ¿Cómo va, Rey? ¿Bien? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. ¿Se ¿Cómo conocen de otro momento? trabajamos juntos? Sí, Sí, ¿pero tuvieron Revista algo más o 21? no? No. Porque Profesional. Trabajábamos cuando vino de Romance Rosario, laboral. trabajamos juntos claro que en sí, la toda la vida. redacción. Claro que sí. Y con redacción y con la Sí. nata. En En la redacción. En la tele también. Y en la tele. Claro, y con en la Jorge, tele, ¿no? perdón, claro, Sí, sí. claro. ¿Qué crees que tenemos que hacer cada uno de nosotros para dejarnos de joder con esto de la grieta y volver al principio, a lo que estabas contando vos que hacíamos cuando empezamos, ¿no? O sea, ¿cómo se corta esto? Qué bueno que me haces acordar de eso. Cuando nosotros trabajábamos en Día D en aquella época, decíamos que era un programa incómodo. Mira, la verdad que hacemos un periodismo incómodo para el gobierno, incómodo para... ¿Qué era? Menem. Incómodo para el gobierno, Sí, incómodo Menem. para la oposición incluso, incómodo para los anunciantes muchas veces, Sí. te acordarás, incómodo para el canal que te contrata. Yo creo que ese es un buen parámetro, yo le preguntaría a mucha gente qué tipo de periodismo hace, ¿no? Si hace un periodismo incómodo realmente para todos o hace un periodismo incómodo para tal o para cual. Creo que esa es una buena referencia. Ahora, una aclaración. Yo no estoy acá para dar lecciones de nada. En realidad me siento aprendiendo. Pensando. Me lo preguntás de colega a colega para ayudarnos a pensar y eso me parece que está bueno. Yo creo que hay que volver a hacer periodismo. Creo que hay que hacer el gran esfuerzo de darse cuenta que si tenemos un rol en una sociedad democrática es el de controlar al poder. O sea, con las limitaciones que eso tiene, ¿no? Porque tampoco es que vos podés hacer que alguien vaya preso. Vos haces la denuncia y después el juez la concreta o no la concreta es otra cosa, si le encuentra basamento. Pero me parece que hay que ser riguroso, hacer periodismo sin mirar a quién, me parece clave. Yo lo que veo todo el tiempo y que me desespera, digo, ¿cómo puede ser que trates de esta manera a este personaje y a este no? Parecemos los jueces, no nos mimeticemos con los jueces federales. Los jueces federales se mueven solamente contra los que no tienen poder. Contra los que tienen poder no se mueven nunca. Bueno, pero el periodismo debería lograr romper esa lógica, ¿no? Sí, Débora. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo andás? Te quería preguntar vos cuando fueron los Martín Fierro, esa famosa contrapunto, digamos, en relación con lo que estaba pasando con los medios de comunicación hoy, atribuyéndole un poco al gobierno actual, ¿no es cierto?, la responsabilidad de ver que no haya falta de pluralidad de voces, o incluso, si no me equivoco, en el textual que leyó tu compañera, se hablaba de una suerte de afrenta contra la libertad de expresión. Te quería preguntar si vos crees que los Spolsky o los Cristóbal López son responsabilidad del gobierno actual en relación con el funcionamiento de los medios o tiene que ver con lo que pasó durante los 12 años del kirchnerismo, de alimentar con fondos públicos medios de comunicación que su única finalidad era responder a la línea editorial de la Casa Rosada. Sí, ahí se me malinterpretó porque mi compañera la salteó un par de pedazos de mi texto, pero no importa, no pasa por ahí. Ese día explicá que vos no llegaste porque estabas leyendo en un Sí, teatro. estaba ¿no? leyendo unos Sí. poemas con una... Sí. que mi lado A, la literatura. Le había avisado a la gente de Aptra que llegaba tarde. Es más, no llegué de casualidad, yo llegué cuando se bajaban del escenario. Mirá si no voy a tener ánimo de polemizar. Yo la verdad que no sé si hice bien o mal, ahora me lo estoy replanteando, varios amigos me lo dicen.
he utilizado la plataforma de los medios para polemizar sobre el periodismo. De hecho, he polemizado con Jorge Lanata un par de veces, pero porque, bueno, él a lo mejor decía una cosa y yo me daba ganas de contestar y le contestaba, pero nunca me pareció dramático esa situación. En el caso ese, para que quede definitivamente claro, es obvio, lo acabo de decir recién con Santiago, o sea, acá hubo empresarios que armaron medios, inflaron medios y además apenas se terminó el gobierno se fueron. No, pero no fueron los empresarios, vos lo sabés bien, eso fue alimentado políticamente. Sí, no por es supuesto. Que López un día se levantó y dijo voy a comprar y escúchame, Spolky. Eran mandatarios. Lili, yo eso lo viví, yo vi el día que por favor. vino Haddad a la radio y nos presentó a los dueños nuevos, pero así te dabas cuenta que era una persona que no quería desprenderse de eso y todos transitamos ese momento, la caída de la antena y todo. Fue un momento, sí, grave. muy grave. Sí, muy malo. El gobierno usó empresarios para tener medios, ya lo dije claramente, eso aparte es una obviedad. ¿Y al macrismo le interesan menos los medios que al gobierno anterior? No, le interesan mucho. Lo que pasa es que, mira, yo ya hablaba con Hernán Lombardi por el tema de los despidos en algunos medios y él me hablaba bien de Canal 7 y yo le decía, sí, la verdad que sí, parece el canal menos oficialista de la Argentina. Se lo dije como una ironía, pero también pensemos un poco, porque el canal estatal parece que por un lado está bueno por parte del gobierno, pero ¿por qué? Porque el gobierno no necesita. La verdad que tiene un montón de medios que aplauden todo el tiempo. Y eso es lo que yo creo que hay que revisar. Ni antes ni ahora hay que aplaudir lo que está bien. ¿Qué sé yo? No sé, yo veo muchas cosas buenas del gobierno. Y las destaco y me parece bien. ¿Y qué ves mal? ¿Qué ves bien lo y de qué los ves mal? bingos, lo de la A ver. lotería, lo de la Sí. lotería, lo de los bingos, hoy me parece fantástico de De María la Eugenia gobernadora, Vidal. sí. ¿Y qué ves bien y qué ves mal? ¿Qué te preocupa ahora del gobierno actual? En general, mira, me preocupa esencialmente el endeudamiento. Me asusta un poco, porque otra vez veo la posibilidad del péndulo. Me asusta un poquito esto, ¿no? De que el endeudamiento en algún momento se transforme en una crisis de deuda. Por otro lado, creo que está en un brete jodido, yo los entiendo. Yo hablo bastante con los funcionarios de economía y del gobierno en general. Si no se endeudan, hay que ajustar todavía de manera más brusca que la que se está ajustando. Entonces, están como con la manta corta, ¿no? Ahora, lo que yo agregaría desde mi perspectiva, que obviamente no es la que tienen a lo mejor otras personas que son las que manejan la economía, es que a lo mejor se puede sacar guita de otro lado, no sé, a lo mejor se puede recuperar plata de otro lado. Pero bueno, te contesté Sí, porque no por quiero que no te contesté. Sí, Está sí. claro lo que Pero- pienso de Spolky, de lo que Porque se armó. además sabés que Spolky no empezó con el kirchnerismo. Era un modus operandi. No, acordate pensé que incluso iba a tener algún medio ahora. Porque No, bueno, por suerte no. Igual en Ojalá, cualquier ojalá. momento aparece. No sí. sé. Ojalá que no. Sí, No Natalia, sé. Bueno, sí, sí. no, Buen dato. más allá de todo esta grieta, quisiera saber si opinás también que en parte también es fogoneada por el narcisismo de algunos periodistas, donde desaparece la noticia y lo importante es quien lo dice, ¿no? Se convierten en estrellas bueno, celebrities en ese sentido. sí, sí. ¿Y sí. qué habría que hacer para Yo me- desmontar me- ese me escenario y que limito- la yo creo que- información vuelva a ser lo más importante? Sí, yo hago una autocrítica. Yo creo que, por ejemplo, en ese episodio tendría que haberme tratado de escindir más. Fuiste me preocupó uno más de porque ellos. apareció el tema de que había aparecido una... Yo después me fui al teatro, mirá. Yo soy un enfermo de irme al teatro, salgo bastante. De ahí me fui al teatro y me empezaron a llegar mensajes que decían ¿Cómo te fuiste? antisemita. ¿Tiraste la bomba y te fuiste al No, cuando terminó quilombo la después de fiesta, todo cuando terminó la eso? fiesta, Sí. a las 12 me fui a ver microteatro y me llegaban los mensajes y digo, ¿qué está pasando? No entendía nada porque yo ni me había enterado del episodio. Incluso después lo hablé con Diego. Pero bueno, no sé, creo que tenés razón con lo del narcisismo, tenés razón, cada uno en su medida. Yo creo que hay muchos periodistas que escribirían Yo y Platero, ¿no? Y la verdad que... Soy platero, muy Muchachos. bueno. Soy platero. Es verdad. Sí, por favor. Sí, Diego. Sí, quería preguntarte, Reinaldo, ¿qué crees vos o qué influencia tienen los medios en el clima social y en la decisión de un voto? Si los medios, sumadas las diferentes voces, pueden cambiar una elección para ganarla o para perderla, y si ahora, vos recién mencionabas que un periodismo tiene que ser incómodo y que tiene que controlar al poder. Si crees que es un periodismo incómodo el actual, en general, y si se está controlando al poder como se debe. Sí, tampoco no lo sé bien cuáles son los grados, los niveles. Creo por experiencia de todos estos años que yo creo que los medios no definen una elección, me parece. Mira Estados Unidos. ¿no? Sí, no definen una elección. Pues claro, lo de Trump, Trump por ganó con ejemplo, le ha casi pasado todo en con contra, Perón, sí, sí. hacía ese Ajá. ejemplo tan conocido. Sí, pero ayudan o no a su gobernabilidad. Determinan la gestión, pueden hacer desbarrancar proyectos,
cuando tienen mucho poder. Por eso es fundamental una ley de servicio. ¿Lo puedes sostener o lo puedes arrancar? A mí me parece que hay que tener mucho cuidado con el poder que tienen los jugadores mediáticos en cada país. Pero esto lo ven los norteamericanos, no es que lo vemos nosotros. Pero simplemente, ¿por qué? Porque si no, esos factores de poder pueden cambiar políticas de Estado. Y yo la verdad que prefiero que las políticas de Estado, equivocadas o no, las determine el presidente Macri. O que la determine su ministro, no la presión de un grupo de poder. Como antes prefería que la hiciera Cristina Kirchner o que la haga el presidente que venga. Que no sean determinadas o que un juez no decida por la presión de un medio, ¿no? O de un grupo mediático. Me gustaría que esté eso medianamente controlado, ¿no? Sí. Y cuando los chicos, porque lo sé, te consultan mucho los estudiantes de periodismo, te quieren hacer entrevistas para tomarte como ejemplo. ¿Qué les decís de esta nueva etapa del periodismo donde estamos atravesando el cambio tecnológico más brutal y más importante de los últimos años? Donde el concepto del periodismo cambia rotundamente. ¿Qué les decís en un mercado donde estamos hablando de cierre de medios? ¿Qué panorama le das? Primero, si alguien me quiere tomar como ejemplo, le digo que hay 200.000 ejemplos mejores que yo. Sí. Que yo tengo muchísimas limitaciones, trato de hacer más o menos bien mi trabajo, me he equivocado mucho estos años, estoy ejercitando el tema de pedir perdón, que me parece clave, por eso lo mencioné. Cuando uno se equivoca, pedir perdón, es una parte del ejercicio periodístico, muchachos. ¿A quién le querés pedir perdón? No, pero en la vida cotidiana me refiero. En la vida cotidiana, metiste la gamba, disculpate, flaco, dijiste una barbaridad. No pasa nada. Explicalo, rectificalo, da la oportunidad que alguien se rectifique. Después, cuando vos estás seguro y tenés la verdad, a bancar a muerte, ¿no? Porque también eso es parte de nuestro ejercicio profesional. Sí. Eso es parte, tiene que ver con la valentía, con la osadía. Tenemos ejemplos luminosos en la historia argentina de periodistas que han llegado hasta el final su verdad. Pero me refiero en lo personal. ¿Qué digo a los periodistas? Que no sé, si no empezaron, que no estudien periodismo. ¿Por qué? Porque está sobreexplotada la plaza y casi no hay lugares para laburar. Si tienes después este comentario tan negativo, si tienen el deseo de seguir, y bueno, adelante, porque el verdadero motor en la vida es el deseo. Si querés ser periodista, tenés que ser periodista, tenés que hacer todo lo posible. Hay un montón de espacio para laburar ahora, está bueno, sí. Pero bueno, no es fácil monetizarlo, no es fácil. Ahora, qué sé yo, cualquier persona puede armarse un blog, una radio, sí. Pero hay que después sostenerlo, ¿no? Claro. ¿Y quién es el mejor de todos? ¿Quién es tu referente de los que están vigentes, de los periodistas que están vigentes? No, respeto a muchos colegas, la verdad que respeto el laburo de muchos colegas por distintas razones, qué sé yo. Es difícil hacer nombre, seguro sería injusto con alguien. Ahora estoy laburando con dos periodistas que respeto mucho, que tenemos mucho intercambio y mucha discusión, que son María O'Donnell y Ernesto Tenenbaum. Pero en general he trabajado con gente muy talentosa que me ha enseñado algo. Después tenemos distintas miradas, qué sé yo, no sé, con Jorge tenemos distintas miradas del país y distintas miradas de praxis periodística. Pero durante mucho tiempo laburé con él. Podría tener una discusión, un mano a mano, sin ningún problema. ¿Víctor Hugo, que recién lo veía ahí? Víctor Hugo es un tipo muy talentoso, tremendamente talentoso. Es como el tema de la nata, ¿no? Yo creo que han quedado atrapados a veces en su propio discurso, en su propio casillero ideológico, y les ha limitado la mirada crítica. Mira, podemos tomarlo como dos ejemplos. Hay muchos más. Yo creo que lo peor que te puede pasar es cuando se te limita la mirada, la visión crítica, o por tu ideología, o por tu enojo, o por tu ego, o por lo que sea, ¿no? O por las razones que quieras, o porque estás cómodo en un medio, porque estás cómodo en esa posición. Yo soy partidario de aquella vieja frase que usábamos en la época del comienzo de los Día D. papelitos. Incómodos para todo el mundo. Incómodos para O sea, todos. algo anda mal. Si solo sos molesto para un gobierno determinado, para un grupo determinado, no sé yo, algo funciona mal. Adriana. No, que yo pensaba, ¿qué pasa con el periodismo que le cuesta mucho producir o leer los datos sobre sí mismos? De hecho, fíjate que nosotros tenemos un periodista, y estos son datos, donde el 30% cobra menos de $500 al mes. Pero el otro 30% gana muchísimo más de $5.000 al mes. Generalmente el debate del periodismo se concentra en esos de los 5.000. Y también repetimos que ahora se cierran medios y se vienen cerrando en el sector de medios, según cifras del INDEC, 1.000 medios, se pierden, 1.000 puestos de trabajo al año desde el 2008. No es que ahora se pierden más. Se vienen porque tienen que ver con esta convergencia tecnológica. Entonces, ¿a qué atribuís que
criticamos que el periodismo se queda en la opinión, pero cuando se trata de hablar del periodismo hay más opinión y mucho menos datos que en lo habitual. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque somos medio ignorantes, qué sé yo. No leemos. No estudiamos, no leemos, ¿no? Mira, justamente en estos últimos meses me crucé con 2 empresarios periodísticos importantes y los 2 estaban bastante atentos a algo que yo no había mirado. Y en el tema de la audiencia, y porque uno puede decir, che, hay que salvar tal medio, porque me lo dijo alguien, me dice, vos estás todo el tiempo hinchando con que alguien haga algo, que no se pierdan puestos de trabajo. Cuidado, yo lo haría con los periodistas, lo haría con los metalúrgicos, si tuviera problemas. Eso tiene que ver con un posicionamiento ideológico. Yo creo que el trabajo es clave, entonces hay que defenderlo, y creo que el Estado no es que se tiene que hacer cargo de los medios, que se me interpretó mal en eso, no es que quiero que se quede con los medios, pero tenés recursos para ayudar, tenés forma de articular, tenés cosas para hacer. No, pero me decía algo que me esclareció, me dice, ojo, porque si no hay audiencia, no hay forma de salvar un medio. Totalmente. Si a vos no te vieran, si no lo estuvieran viendo, ¿cuánto dura este programa? Es decir, tiene perdurabilidad porque te ven. Entonces, ahí me parece que hay un tema de construcción de audiencia que tenemos que trabajar y que tiene que ver con la información. Totalmente. ¿Para quién hago este producto? ¿Cómo lo hago? ¿Me estoy equivocando? ¿No me estoy equivocando? Sí. Me parece que hay mucho para aprender, ¿no? Reinaldo, te quiero consultar si vos sentís que hiciste un periodismo incómodo con los kirchneristas y si haces un periodismo incómodo con el macrismo en la actualidad. ¿O tenés algo que veas que diga, bueno, acá no fui lo suficientemente duro o lo suficientemente imparcial? Ya que hablamos tanto de la incomodidad. Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Creo que sí, creo que trato de tener la misma actitud, trato de tener el mismo espíritu crítico. Sí me pasó por mi visión, ya te digo, ideológica, un poco más de socialista, izquierda, mirada, de izquierda, como quiera. A mí no me asusta decir eso, ningún problema, porque además creo que mi honestidad está por adelante de mi ideología. Es decir, para mí un corrupto es un corrupto, no me importa de qué partido es. Un tipo entrando bolso a un convento, qué sé yo, no importa de qué partido que es un chorro que explique qué pasó con esos 9 palos, ¿no? Y el gobierno tendrá que explicar por qué lo tenía ahí. Y se terminó. Creo que en esa perspectiva, está buena la pregunta, tiene que ver con algunas cosas que hizo el kirchnerismo en la primera etapa que nos entusiasmaron. Pero nos entusiasmaron a casi todos los periodistas. Ahí estoy viendo que pasan imágenes, creo que nos entusiasmaron a casi todos. Sí. Incluso a muchos de los que terminaron siendo fervorosos opositores. A mí me ayudó en un momento, mira, yo escribo literatura más que periodismo porque es como mi descanso. Yo pero escribí un solo libro periodístico. Después del primer debate con La Nata. Que se llamó Kamikazes, los mejores peores años de la Argentina, los mejores peores, porque fue mi primer intento de decir, pará, estos tipos hacen cosas bien, pero hacen cosas muy mal. Me parecía que era muy simplista la idea de decir, esto está bien o esto está mal. Me parecía que habían hecho, no sé, vos podías contabilizar, la política de derechos humanos del kirchnerismo para mí fue acertada, fue hacia el camino donde yo siempre creí que había que ir, memoria, verdad y justicia. Ahora, eso no avala los negocios de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, los Joclender, los afanos. Que Argentina domine su matriz energética, que controle YPF, a mí me parece, desde mi perspectiva, algo correcto. Un país tiene que manejar su matriz energética. Ahora, eso no habilita los negocios de que nazi. Para que lo tengo a Gaveta acá. Gaveta que está escuchando absolutamente todo. Usted es un periodista también. Y hemos hablado mucho de periodismo acá. ¿Qué le pasa por...? Estoy en general muy de acuerdo con lo que dice Reinaldo. Además somos rosarinos los dos, así que coincidimos en muchas cosas. Pero me estaba acordando, justamente en función de todo lo que él decía, de una frase que creo que es de Leonardo Sciascia, que dijo: los intelectuales, en particular los periodistas, están para provocar crisis y los políticos para resolverlas. Puede sonar como una exageración, pero en realidad de eso se trata. Nosotros lo que hacemos es trabajar sobre información. Como dijo Reinaldo, si le conviene al gobierno de turno una información que nosotros, profesionalmente hablando, encontramos verdadera y verificable, es un problema del gobierno de turno, no nuestro. Lo mismo vale para la oposición. Por ejemplo, hace unos días yo le pregunté, hablando de esta discusión sobre los 30.000 desaparecidos, si son 30.000, si son los que dijo la CONADEP y demás, le pregunté a un periodista muy conocido, amigo mío, ha estado aquí en este programa, el nombre no importa en este caso porque es nada más que un ejemplo. Le digo, decime una cosa, si a vos un medio internacional te preguntara
¿cuál es la cifra real de desaparecidos en Argentina? ¿Qué contestarías vos para responder en función de informaciones verdaderas y verificables, por lo menos hasta el momento? Como él es un ardiente defensor de los 30.000, como dicen los españoles, salió por peteneras, me dijo cualquier cosa, pero en una situación así, un periodista lo que tiene que hacer es decir, a ver qué datos tengo la información de la CONADEP, tengo varios miles de denuncias que están siendo verificadas todavía por la Asociación Permanente por los Derechos Humanos y qué sé yo, puede que sean 12, en lugar de los 9.000 de la CONADEP, puede que sean 12, 14 o 15.000, pero no puedo mandarle una información al mundo de que fueron 30.000 porque no tengo la fuente. Y han pasado 40 años. Entonces, entre nosotros, por ejemplo, y volviendo al periodismo, no estoy hablando de la discusión política porque eso es otra cosa. Ahí entran emociones, cuestiones personales. El que tiene un hijo, un padre o un hermano desaparecido, evidentemente, y no maneja la información ni los datos que manejamos nosotros, evidentemente funciona de otra manera. Pero nuestra obligación personal y sobre todo profesional es manejarnos con datos. Y bueno, de eso se trata. Creo que no decís nada. ¿Qué silencio? No, Sí. no. A mí me pareció que esa discusión del número atrasó un poco en la Argentina, porque la verdad que no sé si era La importante. utilicé como ejemplo. Sí, está bien. No sé si era importante. 30.000 es un número simbólico, como los 6 millones de la Shoah. Qué sé yo, son menos, sí, son menos, pero 30.000 ya tiene un anclaje histórico, político, que ha ayudado a que este país sea un ejemplo en ese aspecto. Ha hecho un proceso que ha sido una política de Estado. Una de las cosas de las que adolece Argentina es de política de Estado. A ver, Reinaldo, te hago la misma pregunta. A ver. Si te pidiera de Estados Unidos el New York Times, páseme los datos de los desaparecidos en Argentina. Mínimamente tendrías que decir, las organizaciones de derechos humanos siguen sosteniendo 30.000, pero la CONADEP dijo 9.000 y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos tiene 3.000 denuncias más no verificadas. Es que no cambiaría nada. Podés tomar partido. Sí, el dato, la copa. Claro. Lo que creo que fue un error es que desde la política se usara la discusión. A mí me parece que fue un error, porque no colabora demasiado, no cambia nada, la atrocidad de lo que pasó en la dictadura no se mide por números y creo que es una de las cosas de las cuales Argentina puede estar orgullosa, que hubo un proceso que con idas y vueltas, con los problemas que tuvo, conduce a una resolución judicial. Me parece que va sanando, que se sana, que este es un proceso que se sana. Yo soy muy optimista en cuanto a eso, por lo menos, a ese punto. Vamos a uno de los temas del día que arrancábamos con eso, es el sindicalismo bajo la lupa. ¿Te parece que es para la tribuna o que finalmente se viene una depuración dentro del sindicalismo y se va a esclarecer, no se van a esclarecer algunas cuestiones que tienen tanto tiempo oscuras? No, me parece que es positivo. La verdad que haya procesos y que personajes como Medina, el Caballo Suárez, Balcedo, ¿no? Por fin rindan cuentas, me parece que está bien. Alguien me decía, bueno, pero el contexto político, sí, el contexto político hace que muchas cosas se muevan o se muevan para un lado o se muevan para el otro. Yo en este caso vuelvo a medir el resultado. La verdad que está bien, está bueno eso. El único reparo que pondría es cuidado, no vaya a ser que este entusiasmo en ir por algunos sindicalistas corruptos, que hay evidentemente muchos, no termine llevándose puesto a algún dirigente gremial por su oposición al gobierno. ¿Víctor Santamaría, por ejemplo? No lo sé, no sé bien cuál es la situación judicial de Santa María. Hay una acusación de la UIF. Muy complicada, por cierto. Muy importante, pero, insisto, a mí el caso hay que tener mucha prudencia con la oposición. Es lo mismo que pasó con Bonadío con el pedido de prisión preventiva para Cristina Kirchner. Es decir, es tan delicado pedir la prisión de un dirigente opositor, sobre todo si es importante, que tenés que tener muchísimo cuidado. Yo no digo que no lo puedas hacer, porque si evidentemente tenés elementos, sos un juez independiente, honesto, capaz, no es el caso de Bonadío, y tenés los elementos, bueno, andá, pero tenés que hacerlo con mucha prudencia. Entonces digo, cuidado. ¿Por qué? Porque son opositores. Y tenés que tener cuidado con los opositores, porque el sistema democrático funciona con oficialismo y con oposición.
Ahora, ante tu pregunta, bienvenido sea. Alguna vez el sindicalismo tiene que dejar de ser sinónimo de extorsión, aprietes, negocios, lujos. Mira, ayer me dijo alguien, me enfermó, alguien en la radio me llamó y me dice, pero a mí no me importa si son corruptos o no, yo quiero que me defendan el salario. No te defienden el salario, porque si hay alguien que puede cambiar el sindicalismo, está bien lo que haga la justicia, me parece que esto puede ser aleccionador. Ahora, sos vos, sos el trabajador, si a vos no te importa quién es tu delegado, si te da lo mismo que te dirige un tipo que sabés que se afana la guita, que lava plata, que tiene autos de lujo, zoológicos, y bueno, viejo, bancátelo a ese tipo. Recién nombraste a Cristina. ¿Cómo ves el futuro de Cristina con las causas que tiene que enfrentar y con algunos jueces que están esperándola, no? Yo creo que Cristina tiene que explicar muchas cosas en la justicia, sobre todo el tema obra pública. A mí me parece que es de mucha oscuridad, hay denuncias que parecen muy fundadas. Creo que hay dos tipos de causas, y están las causas que son más políticas. Yo creo que le han hecho mucho daño a las causas que tienen fundamento, las causas políticas. ¿Y políticamente a ella? Porque la verdad que... Cuando digo política, digo memorándum Dirán y dólar futuro. Sí, dólar futuro. Yo digo políticamente, me refiero a su futuro político porque es la opositora número 1 al gobierno en cuanto a votos, ¿no? Es la oposición en cuanto a votos más importante que tiene el gobierno de Mauricio Macri. Para mí no tiene futuro electoral, ella no tiene futuro electoral, creo que ha quedado claro ahora. ¿Y quién? Creo que tiene, y no lo sé, pero creo que sí tiene la mayor cantidad de votos del partido del sector opositor. Creo que eso es innegable, es decir, es un actor, si vos decís, más allá, creo que además tiene el discurso más cerradamente opositor. Si vos le preguntás a cualquiera en la calle, ¿quién es la opositora a Macri? Te dicen Cristina. Sí. Sigue siendo así. Mal que le pese al gobierno le gusta, pero mal que le pese, no sé, a Massa, a los gobernadores, a Bocio, qué sé yo. Creo que puede tener posibilidad de participar de algún tipo de armado. Viste que ahora hay algunas negociaciones con Menéndez. Pero ¿quién no? ¿Cómo el kirchnerismo, corre un poco el peronismo de esto, cómo el kirchnerismo no pudo sacar otra figura? Bueno, que Cristina lo ha obturado. Cristina se ha encargado de... Uno de los errores políticos para mí más severos que tiene a la hora de conducción política, porque viste que todo el mundo dice es una líder brillante. Yo me animo a discutirlo. Me parece una persona con una enorme capacidad, una mujer con mucha inteligencia, mucha lucidez. Ahora, en términos políticos, los últimos 2 años del kirchnerismo fueron errores a mansalva, es decir, sostener a Scioli, no ir a interna, no aceptar que Randazzo compitiera, es decir, cantidad de errores. Ahora no fue la primaria con Randazzo, otro error grosero. Yo creo que ahí hay un problema que tiene que ver casi con la personalidad. Cuando vos crees que el proyecto político sos vos, y bueno, es muy difícil que aparezca alguien. En Brasil apareció alguien que fue Dilma Rousseff porque Lula construyó su sucesión. Es decir, no, si vos pensás que solo vos podés conducir el proyecto político, ¿Y qué va a pasar con la oposición? Porque indefectiblemente algo tiene que suceder. ¿Crees que se puede unir finalmente el peronismo con el kirchnerismo, lograr esa famosa interna que prometen? No lo sé. Creo que todavía tienen muchas divisiones. La verdad que sería hacer futurología. Hablás con algunos dirigentes y dices, mira, o intentamos algún formato de unidad o hay Macri para, no sé, por lo menos para un periodo más. Eso está claro. Es decir, vienen de perder 3 elecciones. Si no intenta el peronismo algún tipo de alquimia, que podría ser primaria. Por eso es muy curioso, y vuelvo a apuntar a un nuevo error político, que Cristina Kirchner no haya habilitado la primaria con Randazzo. No sé si le hubiera ganado o no la provincia de Buenos Aires, pero le hubiera dado una fortaleza. Ahora, vos no querés conceder nada. Si los dirigentes políticos, mira, la soberbia es un enemigo en la vida y es terrible en la política. ¿Y a María Eugenia Vidal cómo la ves dentro de Cambiemos? ¿Te parece que es la figura más fuerte que tiene Macri o no? Sí, bueno, pareciera que sí en cuanto a la consideración hacia afuera. Hay muchos que dicen todavía la gestión no terminó de arrancar. Yo creo que es alguien que viene de la política, a diferencia de Macri. Yo creo que ahí le lleva algunos cuerpos a Macri en cuanto a presencia, gestión, osadía para hacer algunas cosas. Me parece que está muy atenta a la cuestión del peronismo, de la cuestión social. Me parece que tiene futuro, no sé cuál será, pero está claro que haya. A ver, María Eugenia Vidal llegó para quedarse en el escenario político argentino. No sé hacia dónde va a ir, pero está claro, eso sí. Sí, Luis, a ver un minuto, sí, Luis. Sí. Respecto de Vidal,
De lo que quieras, como no tuviste la palabra, yo por creo eso. que, analizando la profesión nuestra acá con Reinaldo, estamos en una etapa que los periodistas cada vez tenemos menos poder, afortunadamente, y el poder pasó a la gente a través de las redes sociales. Vos lees tweets muy ingeniosos, la primicia de la muerte de Michael Jackson no la dio un periodista. Es decir, estamos en una época desafiante. O nos quedamos en el localismo del vecindario chiquitito, nos hacemos universales o desaparecemos. Porque hoy tenés que ser universal para entender las redes sociales, lo que vos escribís. Ya no podemos hacer esas notas larguísimas que hacíamos antes porque no las lee nadie, la gente no tiene tiempo, debe acelerar. Y este mundo es el que tenemos que aceptar. Un mundo que nos da la posibilidad de tener una radio, un periódico o cualquier medio de transmisión, pero no nos da la posibilidad de tener ingresos. Ojo, porque está cambiando. ¿Dani? Creo que Macri tiene dos escuderos de gran nivel, que son Vidal, número 1, y Horacio Rodríguez Larreta, número 2, que tiene una gran gestión. Tiene ganas, a mí me Larreta. parece que todavía Macri tiene para rato, por lo menos para otro periodo más. Bueno, por lo menos no, otro periodo y se acabó. Sumo un dato. Hoy Opinaya hizo un trabajo, viste que van midiendo todos los meses. Es la primera encuesta del mes de enero donde algunos se recuperan después del diciembre terrible, donde Macri había perdido entre 6 y 8 puntos. Pero hay una curiosidad. Lo que va perdiendo Macri no lo capitaliza ningún opositor. Ese es el tema en Argentina. Cuando vos le preguntabas a Reinaldo quién va a ser. Pero es que está muy dividida todavía la Algunos oposición. creen que sumando se soluciona. No hay opositor que capitalice la caída del gobierno, que tome eso, ¿viste? Sí, pero eso pasó con Cristina además también. tiene una paleta de dirigentes, ¿no? Lo que tiene como fortaleza Cambiemos en este momento, a diferencia del peronismo, es que tiene 3 o 4 o 5 presidenciales. Claro. Y vos cuando vas al peronismo, Cristina, que es la dirigente que más votos tiene, que yo creo que sí tiene un fenómeno raro ahí de adhesión de una minoría intensa, intensísima, 20, 30, no sé cuánto es, pero paralelamente no esa fuerza obtura la salida de otros dirigentes. Claro. No ganás un balotaje. Exactamente, y no aparecen otros dirigentes. O sea que en ese aspecto yo creo que este es un gobierno poderoso. Yo discutía esto el otro día. Me decía, no, pero está en minoría en el Congreso. No, bueno, pero tiene esa fortaleza de candidato. Viene de un respaldo popular importante. Tiene el apoyo de casi todos los grandes empresarios de la Argentina. Y tiene un gran apoyo de los medios de comunicación también. La verdad que está en una plataforma realmente potente y además tiene dividido a la oposición y dividido al sindicalismo. Ahora, ¿qué hará con esa plataforma positiva? No lo sé, no lo sé. Sí, por favor, Cafiero. Bueno, ya que hablan del peronismo, no puedo dejar de opinar. La semana pasada fue que Belauta me decía, dame los nombres, vos, Liliana, también te enojabas que tiene un nombre algún peronista presidenciable, ¿no? Yo creo que más que los nombres, todos aquellos que nos sentimos peronistas y entendemos que este gobierno está haciendo las cosas muy mal, nos tenemos que unir detrás de un mismo proyecto que nos incluya a todos. Y nos incluya a todos para precisamente discutir un nuevo programa, valores con perspectiva a futuro, volver a generar esa perspectiva de olor a futuro que precisamente muchas veces el peronismo con su organización, cuando se organiza, sabe generar, y ofrecerle al conjunto de la ciudadanía la construcción de una nueva mayoría que contemple pero para eso gobernar para un todos. Candidato, claro. No, pero es que, a ver, yo creo que primero hay que discutir las ideas. Primero hay que discutir qué programa queremos. Por último, pongamos a los nombres y a los hombres, porque hoy si convocamos a uno, ese uno que convocamos va a generar divisiones en los otros que posiblemente puedan ser parte. Precisamente porque hay muchas ideas en las cuales podemos compartir, es que es necesario primero empezar a hablar de ideas. Porque, insisto, hay mucha gente que se está quedando afuera por parte de este gobierno, que la está pasando muy mal y que creo, honestamente, que el peronismo es la mejor respuesta que tiene el conjunto de la ciudadanía para salir de los problemas que hoy tenemos. El problema que tiene el peronismo... el problema más grande que tiene hoy... Que el problema más grande que tiene hoy el peronismo... Perdón, yo soy peronista de tercera generación. El peronismo murió. Terminó históricamente como Rosas. Terminó. Ahora viene otra etapa. Tenemos que acostumbrarnos a otra idea y a otra filosofía. Mirá, nadie tiene el peronómetro.
Nadie puede decir que algo está muerto cuando se replican generaciones tras generaciones. Puede equivocarse y que también. viven las ideas. Lo que sí digo es que los peronistas tenemos una enorme responsabilidad de constituirnos en un nuevo proyecto político y que precisamente contenga a todos los que entendemos y estamos convencidos que este gobierno está haciendo las cosas mal. Sí, el principal obstáculo que tiene ese peronismo para esa eventual reunificación justamente es Cristina Kirchner, que es cierto, tiene 3,5 millones de votos, hay que decir, solamente en la provincia de Buenos Aires, porque en ese distrito ella se presentó. Pero Cristina se va a sentar con los peronistas y ¿qué le va a decir? Urtubey, vos que acabas de tener una derrota en Salta, ¿qué le va a decir Massa, vos que te quedaste afuera del Senado junto con Stolbizer? Entonces, el problema que tiene hoy el peronismo es que tiene a Cristina, como decían recién, obturando cualquier posibilidad de reunificación. Mira, Débora, con todo respeto, Cristina siempre dijo que ella no quería hacer una obsturación precisamente de cara a la unidad. ¿Vos te crees eso, Francisco? ¿Vos te crees eso de verdad? No, yo creo que los peronistas tenemos son todos vocación empleados de construir... para Cristina. Ustedes son todos empleados para Cristina. Yo nunca fui empleado del kirchnerismo. No, pero ella lo sigue. No, para ella no fui son empleado del empleados, son kirchnerismo. súbditos. Mira, ver, chicos, sí. el tema de Randazzo es cierto, es casi matemático. Vos fíjate que si ella hubiera aceptado una interna con Randazzo, si haces las cuentas, los 3, 4 puntos, 5 que sacó Randazzo le hubiesen permitido a ella quedar primera y no es historia segunda. contrafáctica, los votos Bueno, no son sí. lineales. Los votos no son lineales. Pero vos coincidirás que no haber dado la interna con Randazzo, no haber permitido que Scioli y Randazzo también la tuviesen, haber sostenido a Aníbal Fernández, ¿fueron errores políticos de Cristina que la llevaron a la derrota y a la peor derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires? Un minuto, chicos, sí, que lo quieres pedir. Gracias, Reinaldo, por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias, te escuchamos en radio con vos. Gracias Muchas a todos, gracias. Gracias Por haber venido. Gracias. Bueno, qué lindo escuchar a tanta gente que pasa por el programa. Padre, ¿todo bien? ¿Nos diga algo? Muy bien. En un rato nos da el... La bendición. La bendición. Al fin cambiaron de tema. Eso me iba a decir. No, la bendición. La bendición. Al fin hablaron de algo tranquilo, de la grieta. El padre con el papa la pasó en un momento, empezó a transpirar. Hay que volver a la parroquia después. Muchas gracias por haber venido. Gracias a todos. Muchas gracias. Ya vamos con el informe de La Palmera. Es un poco la paradoja, la metáfora argentina. Sí. Vamos a hacer también los varones del equipo, la pose de Débora Plager. Blanca, te quiero tirar a La Palmera, sí. Pobre Palmera. En Zunga. ¿Sí? Estamos en la época de la igualdad. Puede ser. Claro, sí, está muy bien. Sí. No hablemos de igualdad, hablemos de equidad. Tenés razón. Porque somos diferentes. Sí, cada uno en su equidad. plano, que está buenísimo eso. Las diferencias están buenísimas. Equidad. Colgados de la palmera. La polémica menos pensada. En el marco del plan de reformas que se harán en la Casa Rosada, el gobierno decidió reemplazar a un ejemplar de esa planta centenaria que se secó. El debate no tardó en llegar. Se firmó el reemplazo de una palmera de la Casa Rosada. La palmera se secó en agosto pasado. En 1900 es instalada, hay una fuente en el medio. Un caño se rompió y el Oscar Parrilli se olvidó de reparar. Una grieta que había en una fuente y fui filtrando agua y esa palmera como que se ahogó, digamos. Hubo tantas manifestaciones ahí, era uno de los lugares donde Cristina hablaba y se llenaba de militantes abajo, que algunos hablan también del anegamiento de gente y lo que puede hacer la gente en esos lugares. Piensen que en ese lugar metían 500, 600 personas, codo a codo. Con la misma fuerza de siempre. Obviamente pisoteaban ese lugar y no solo pisoteaban. Horas estando ahí. ¿Estaban de baño? Claro, porque se abría para la... ¿Te acuerdas? Bebidas. El gobierno decide que había que reemplazarla. Una palmera de 12 metros. 230.000 pesos por una palmera. La especie se llama Butia yatay. Por ahí no es el valor de la palmera, hay que ver la parte logística de todo el traslado, todo eso es lo que más influye. Fue una contratación directa, acá no se licitó. Buena parte de todo esto tiene que ver con la logística que implica traerla, mantenerla durante el trayecto. Sacar la palmera, volver a trasladarla también, que el traslado también tiene mucho riesgo. ¿Cuándo será la mejor época del año para hacer un traslado de palmera de 12 metros? Y la mejor época del año es con el frío. Y además colocarla, porque hay que utilizar todo un sistema especial, no es que se puede entrar por la puerta. Es
genial porque los argentinos debatimos de una palmera. Es impresionante. ¿Y cómo se secó la palmera también es el otro debate, no? ¿Para que acá tenemos a la palmeróloga? Sí. Bueno, la palmerita. no es Sí. palmeróloga, pero fui la primera que publicó esto hace ya 2 años, más de 2 años. Tampoco son los archivos secretos. No, pero es la palmera. Santiago, Pero es la palmera. el libro, Secretos de la Casa Rosada. Bueno, Claro, últimas noticias sobre la palmera. La CIA y El la único palmera. oferente todavía no terminó de presentar todos los Habla la papeles. palmeróloga. ¿No se apareció? Más de 30 años de una carrera. ¿Por qué la seria. agarraron de Bueno. punto? Le contesta La última por noticia es que la empresa no completó todos los trámites y todos los requisitos, por lo cual todavía no está definido si va a hacer el trabajo. El Pero segundo... pará, el tema no es el costo, porque uno lo ve y la cifra es exorbitante. Es la logística para poner una palmera de Lo esa. más caro, la palmera no es. Liliana, perdóname. Pará un minuto. 12 metros ¿Y por qué mide. nos quedamos sin palmera? Si cuesta esa guita, se pueden hacer otras cosas con esa plata. Claro. Pongan unos malbones. Bueno, yo te diría que con el mismo criterio, entonces, ¿por qué reparamos No, pero no entiende edificio? cuestiones edilicias, pero sí. Lo que pasa es que Una alegría del el hogar. patio de las palmeras es No, no. histórico. En un país con 30% de pobre no Se va a puede. llamar Bueno, patio de pero las palmeras. igual de pero todas hay un maneras. donante, ¿eh? Yo no Hay un tengo. donante. Hay Sí, una un persona. donante. El tema es la logística Hay para más de ponerla uno ahí. ya. Claro, porque El eso problema es una la- palmera de 12 metros. Claro, Hoy ponele Lili detrás. salió a la radio y dio toda una explicación. Llamó a una persona y dice, tengo 2 palmeras Sí. y las vamos a donar. No nos tomamos. Pero ¿de qué hay una tamaño? parte que no cuenta la señora. Te compite, Paula. Más allá del caño ese que se rompió, quienes trabajan dentro de la Casa Rosada dicen que cuando hacían todos esos actos multitudinarios, las palmeras eran orinadas y por eso se secó. La fuente tenía que también decirlo. era orina. Sí, esto tomás a ya- chiste, lo damos amigo. por terminado. No lo damos por tendrá que terminado. ser con Es esto, poco pero no serio, es poco podemos ir serio. al es poco colo serio, único. poco serio. Exacto, no era lo único. Pará. La fuente también Chicos, era gracias. Gracias, Relojes Polis, como siempre. Gracias, Liguria, por la ropa. Sigan acompañándonos, como siempre, aquí en la pantalla América. Mañana seguimos con calor, sin calor. Siempre estamos 24 horas América en vivo todos los días con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Pasen lindo. Hasta mañana.